Per aquí han passat gent com Reinhold Friedrich, Stefan Schulz, gent molt important, gent que era impensable, gent que avui en dia és fàcil cridar-los per telèfon i dir-li pots vindre a Montcada? I ells diuen sí. En 5 anys hem arribat a poder competir amb els principals festivals que hi ha a tota Espanya. És difícil a Solla cada vegada fer música, però no impossible. I pense que algo no ens van arrebatar i és la il·lusió de fer música. Volia fer-vos un xicotet adelanto de lo que va ser tot el festival. Per mi pot començar a sonar la música. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué sería de Julio sin venir algunos de estos profesionales y escuchar esas melodías que nos llevan siempre y nos trasladan a distintas realidades virtuales, musicales, sonoras, sensibles, en un año puramente musical como es el 2014, un año donde celebramos que hubo una serie de personas que se juntaron y decidieron apostar por una realidad musical, por una entidad musical. Yo espero que estos días, muchas noches, disfruten del clima, pero disfruten también de hacer buena música. Y sobre todo, que el FEDMON sea una realidad para esta ciudad y para toda la gente que quiere que Montcada sea, como es hasta ahora, un referente cultural. Bona vesprada y muchas gracias. Somos Premium Metals, venimos de Granada y el año pasado ya estuvimos aquí. El hecho de que hoy hayamos intervenido pues se debe a que ganamos el premio, el concurso que había aquí de música de cámara, y entonces pues una de las partes pues es tocar en esta breve presentación de hoy, así como un concierto mañana. Para nosotros pues una experiencia muy buena, porque bueno, en Granada allí tenemos un festival, bueno, no llega a ser festival, son unos cursos un fin de semana, pero como tal festival de metales, pues es el primero así en el que participamos, y para nosotros pues una experiencia formidable. Decir, mira, se puede percibir en mi sonrisa, ¿no? Decir que es un placer y un honor volver a estar aquí. Lo sentimos como nuestra segunda casa. Viajo mucho por el mundo durante el año y es un festival diferente. O sea, es un festival en el que se respira buen ambiente, se respira música por todos los sitios. No lo puedo desvelar, pero el concierto de nuestro quinteto, que es mañana a las 10:30, pues va con alguna sorpresita. La gente se va a reír mucho y bueno, lo intentaremos y lo conseguiremos como otros años, sacar nuestro niño interior en el escenario. Se va a reír mucho la gente y espero que no nos riamos nosotros, porque entonces ya haremos una catástrofe, no podremos tocar. Yo no soy muy mayor, o sea, ahora tengo 29 años y hace poco pasaba por estos festivales, bueno, por estos tipos de cursos, ¿no? Y me hubiera encantado, es lo que intentamos enfocar siempre cuando lo preparamos meses antes con José. Intentamos enfocar o buscar qué es lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo estudiaba.
y creo que todo el mundo va a quedar muy satisfecho. Animo a toda la gente que vaya a ver este vídeo a que vengan a los conciertos, a que se empapen de música, a que rían con nosotros.